Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el tiempo no es igual para todos? Sí, aunque parezca algo sacado de una película de ciencia ficción, la realidad es aún más fascinante. Albert Einstein, con sus teorías de la relatividad, nos mostró que el tiempo puede estirarse, comprimirse y ser diferente según las circunstancias. Algo tan cotidiano como mirar el reloj resulta ser mucho más complicado de lo que parece. Imagina que sales a caminar con un reloj en el bolsillo. Al regresar a casa, ves que el reloj en la pared y el de tu bolsillo muestran horas ligeramente diferentes. No es un fallo técnico. Si pudieras medirlo con un reloj atómico, los más precisos que existen, descubrirías que el tiempo para ti, mientras te movías, transcurrió un poquito más lento. Esto sucede porque, según la relatividad especial de Einstein, el tiempo depende de la velocidad. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti. Afortunadamente, en el día a día, estas diferencias son insignificantes. Pero para los astronautas que viajan a velocidades enormes en el espacio, es otra historia. La gravedad también juega con el tiempo. Si estás de pie, el tiempo pasa más rápido en tu cabeza que en tus pies porque la gravedad de la Tierra afecta menos a los relojes en lo alto. No te preocupes, esta diferencia es microscópica, pero los científicos la han confirmado con experimentos muy precisos. Y sí, esto significa que si tuvieras un gemelo viviendo en la cima de una montaña, envejecería un poco más rápido que tú viviendo al nivel del mar. Hasta aquí. Todo esto parece una serie de trucos extraños del universo, pero las sorpresas no terminan. El tiempo, tal como lo percibimos, podría ser una ilusión. Para nosotros, el pasado está lleno de recuerdos. El presente parece real y el futuro aún no existe. Sin embargo, las leyes de la física no hacen distinciones entre pasado y futuro. Todo lo que sabemos sobre el tiempo como una línea recta es, en realidad, nuestra forma de darle sentido a los cambios que observamos. Aquí entra en juego la flecha del tiempo. ¿Por qué las cosas suceden en un orden específico? Por ejemplo, puedes romper un huevo, pero jamás verás cómo los pedazos vuelven a unirse mágicamente. Esto ocurre porque la entropía, una forma elegante de decir desorden, siempre tiende a aumentar. Es más fácil que las cosas se desordenen que lo contrario. Un mazo de cartas perfectamente ordenado se convierte en un revoltijo al barajarlo, pero sería prácticamente imposible que al barajar de nuevo regresen al orden inicial. La misma lógica explica por qué un vaso que cae al suelo se rompe en pedazos, pero nunca sucede al revés. Aunque las leyes de la física no lo prohíben, las probabilidades están tan en contra que sería como esperar ganar la lotería cósmica. Y si vamos más atrás en el tiempo, llegamos al Big Bang, cuando el universo tenía una entropía bajísima, es decir, estaba increíblemente ordenado. Desde entonces, la entropía no ha dejado de aumentar, y ese crecimiento constante es lo que define nuestra experiencia del tiempo. El pasado, con su menor desorden, dejó rastros como cráteres en la Luna, fósiles y recuerdos en nuestra mente. El futuro, en cambio, es incierto, porque todavía no ha sucedido y no tiene huellas que podamos rastrear. Sin embargo, aún hay muchas preguntas por responder. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Es solo una propiedad emergente o existe de manera independiente? La física moderna todavía busca una respuesta definitiva que concilie la relatividad general con la mecánica cuántica. Hasta entonces estamos atrapados en esta fascinante ilusión. Así que, la próxima vez que mires el reloj, piensa en esto. ¿Estás viendo el tiempo o simplemente la forma en que tu mente organiza el universo? ¿Y qué pasaría si todo lo que sabemos del tiempo no fuera más que un truco de la naturaleza? ¿Sabías que algunas personas no tienen una voz interna en su mente? Mientras tú puedes escuchar esa voz que narra tus pensamientos o incluso cantar tu canción favorita en silencio, hay quienes experimentan un asombroso vacío.
Este fenómeno se llama anauralia, y aunque puede sonar extraño, es más común de lo que imaginas y está transformando nuestra comprensión de la mente humana. La anauralia, descubierta recientemente por científicos de la Universidad de Auckland, describe la incapacidad de generar sonidos imaginarios en la mente. Si intentas escuchar mentalmente tu canción favorita o el eco de tu voz, es probable que puedas hacerlo sin problema. Pero para alguien con anauralia, esto no es posible. Su mente es completamente silenciosa, y esto incluye la ausencia de una voz interna que narre pensamientos o recuerde conversaciones. Piensa en esto. ¿Cómo escribes un mensaje o tomas una decisión? Muchas personas escuchan una especie de diálogo interno que guía sus elecciones. Incluso, cuando estás leyendo este texto, tal vez estés oyendo las palabras en tu mente. Ahora imagina que todo eso desaparece. ¿Cómo sería tu día a día? Para algunos la idea de una mente silenciosa puede parecer limitante, pero no necesariamente lo es. Tomemos como ejemplo a Sang-Hyun Kim, un estudiante con anauralia. Para él, la idea de escuchar una voz en la mente suena tan increíble como para ti la idea de no tenerla. Sin embargo, Sang vive una vida plena, utilizando estrategias diferentes para procesar el mundo a su alrededor, como enfocarse en patrones abstractos o representaciones visuales. Un aspecto fascinante es cómo esto afecta la creatividad. Escritores como Charles Dickens y Alice Walker describieron cómo las voces imaginarias de sus personajes los guiaban. Pero para alguien con anauralia, crear no implica sonidos internos. En su lugar, podrían imaginar conceptos abstractos o centrarse en detalles visuales. Por ejemplo, un músico sin voz interna podría ver las notas en su mente como si fueran una partitura, en lugar de escuchar la melodía. La anauralia también está estrechamente vinculada a la afantasia, una condición en la que las personas no pueden generar imágenes visuales en su mente. Esto significa que no pueden visualizar un rostro conocido ni imaginar un paisaje. Sorprendentemente, lejos de ser una desventaja, muchas personas con estas condiciones destacan por tener una capacidad impresionante para concentrarse. Sin distracciones sonoras o visuales internas, su atención al presente puede ser mucho más precisa. Aunque la anauralia puede parecer extraña, no es tan rara. En Nueva Zelanda, se estima que el 1% de la población vive con esta condición. El laboratorio de anauralia en Auckland ha reunido a expertos de diversas disciplinas para estudiarla en profundidad. Usando tecnologías como neuroimágenes avanzadas, están explorando cómo funciona la mente de estas personas y qué podemos aprender de ellas. La diversidad de experiencias humanas es uno de los temas centrales del evento Minds, Ear and Inner Voice, que se llevará a cabo en Auckland. Este encuentro reunirá a científicos, filósofos, artistas y escritores para debatir sobre cómo la anauralia y su contraparte, la hiperauralia, la capacidad de imaginar sonidos con detalle extremo, influyen en la creatividad y la percepción. Si todavía te cuesta imaginar cómo sería vivir sin una voz interna, piensa en algo más cotidiano. ¿Alguna vez has hecho una lista mental de compras antes de ir al supermercado? Para alguien con anauralia, esto podría no incluir palabras ni sonidos. En lugar de pensar leche, pan, manzanas, podrían imaginarse directamente las imágenes de los objetos o confiar en estrategias externas, como escribirlo todo en una nota. El evento en Auckland no solo promete desentrañar estos misterios, sino también abrir nuevas puertas hacia nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En un mundo lleno de ruido, ¿podría el silencio interno ser una ventaja oculta? ¿O simplemente una forma más de experimentar la riqueza de nuestra mente? ¿Sabías que algunas serpientes no solo cazan ratones, sino que se comen a otras serpientes e incluso a miembros de su misma especie? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, este comportamiento tiene una explicación fascinante y está relacionado con la supervivencia y la competencia en el reino animal.
En el caso de las cobras, por ejemplo, el canibalismo es más común de lo que podríamos imaginar. Un estudio encontró que hasta el 43% de su dieta en estado salvaje consistía en otras cobras. Pero, ¿por qué haría esto un animal? Los científicos creen que, en muchos casos, comerse a un congénere puede ser resultado de la competencia sexual entre machos. Cuando dos machos luchan por el territorio o una hembra, el vencedor podría optar por comerse al perdedor, eliminando así a un competidor de manera definitiva. Sin embargo, este comportamiento también puede ocurrir por pura oportunidad. Si una cobra hambrienta encuentra a otra serpiente más pequeña, podría verla como una presa fácil. Un caso sorprendente que desafía las reglas del comportamiento depredador ocurrió en Georgia, Estados Unidos. Los investigadores del Departamento de Vida Salvaje encontraron una serpiente Drymarchon cooperi, conocida como culebra índigo, que había devorado dos presas impresionantes, una culebra ratonera y una serpiente de cascabel oriental. Lo curioso es que esta última logró sobrevivir después de ser regurgitada, algo que dejó atónitos a los científicos. Imagínate tragarte una serpiente venenosa y que ésta siga viva cuando intentas digerirla. Es como si te comieras un pastel y al rato el pastel comenzara a moverse. La Drymarchon cooperi es un depredador voraz que puede alcanzar más de 2 metros de largo y se especializa en cazar presas grandes, incluidas otras serpientes. Aunque no es común que se alimenten de miembros de su misma especie, estos reptiles son oportunistas y no discriminan demasiado a la hora de buscar comida. Si la oportunidad aparece, lo aprovechan, incluso si eso significa enfrentarse al veneno de una serpiente cascabel. ¿Cómo lo logran? Estas culebras han desarrollado inmunidad al veneno de sus presas, una adaptación evolutiva que las convierte en depredadores expertos. Este comportamiento, conocido como ofiofagia, no siempre es lo que parece. Si bien podría parecer que las serpientes caníbales buscan activamente a sus congéneres como comida, en realidad, muchas de ellas simplemente responden a la oportunidad. En América del Norte, es común que especies como las serpientes reales y las culebras índigo incluyan ofidios en su dieta, aunque también consumen lagartos, roedores e incluso aves. Es como si tú fueras al supermercado y te encontraras con un buffet variado. Si hay de todo, ¿por qué no probar algo diferente? Pero volvamos al caso de la serpiente cascabel sobreviviente. Después de ser regurgitada por la culebra índigo, en lugar de buscar refugio en una madriguera cercana, el reptil decidió quedarse tomando el sol, algo que los científicos jamás habían presenciado antes. Esta inusual resistencia no solo sorprendió a los investigadores, sino que también subrayó la dureza de estos animales. Imagina enfrentarte a un depredador, sobrevivir a ser tragado y luego actuar como si nada hubiera pasado. Es como si un atleta olímpico corriera una maratón y al terminar decidiera descansar en lugar de buscar agua o alimento. El canibalismo en serpientes, aunque poco frecuente, también tiene un trasfondo evolutivo. En algunos casos, como en las cobras o las serpientes reales, este comportamiento puede haber surgido como una estrategia para aprovechar recursos en ambientes donde la comida es limitada. Sin embargo, también podría ser una extensión de conductas agresivas, especialmente entre machos en competencia. Aunque comerse a una hembra podría parecer ilógico desde el punto de vista reproductivo, en situaciones extremas, como la falta de alimento, cualquier presa es válida. Al final, estas historias de serpientes caníbales no solo revelan lo impredecible de la naturaleza, sino también lo adaptable que puede ser un animal cuando enfrenta desafíos extremos. ¿Qué harías tú si la supervivencia estuviera en juego? ¿Te atreverías a comerte a un rival o preferirías buscar otras opciones? ¿Sabías que Isaac Asimov no solo imaginó un futuro lleno de robots, sino que también estableció las reglas que definirían cómo interactuarían con nosotros? Su visión del futuro no solo revolucionó la ciencia ficción, sino que también moldeó cómo pensamos en la inteligencia artificial y la tecnología de hoy. Pero Asimov no era solo un escritor. Era un verdadero visionario con un pie en la ciencia y otro en la narrativa.
Imagina esto. Estás caminando por la calle y te encuentras con un robot que puede ayudarte a cargar tus compras. Genial, ¿no? Pero, ¿y si ese robot decide que una caja pesada puede dañarte y se niega a llevarla? Esto se debe a la primera ley de la robótica de Asimov. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Es como tener un amigo protector que siempre está pensando en tu seguridad. Ahora bien, supongamos que le dices al robot que lleve la caja, porque sabes que puedes manejarlo. Aquí entra la segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. En este caso, el robot seguiría tu instrucción, siempre y cuando no crea que te va a lastimar. Es una especie de sentido común programado. Pero ¿qué pasa si el robot siente que está en peligro, como si una máquina más grande pudiera aplastarlo mientras lleva la caja? Aquí aparece la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esa protección no entre en conflicto con las dos primeras leyes. El robot decidirá si vale la pena el riesgo, priorizando siempre tu seguridad antes que la suya. Es una lógica fascinante, ¿no crees? Asimov creó estas leyes en un tiempo en el que la tecnología aún estaba lejos de los avances actuales. Sin embargo, anticipó problemas éticos que hoy enfrentamos con los algoritmos y la inteligencia artificial. Piensa, por ejemplo, en los autos autónomos. Cuando estos enfrentan un accidente inevitable, deben decidir entre proteger al pasajero o minimizar el daño a otros. Es un dilema que resuena con las ideas de Asimov, y aunque no tenemos robots humanoides como los de sus historias, su visión sigue siendo relevante. Pero Asimov no solo escribió sobre robots, también imaginó un futuro donde el conocimiento era tan valioso como el oro. En su famosa serie de Fundación, predijo la caída y el resurgimiento de un imperio galáctico, no con espadas láser, sino con matemáticas. ¿Te suena a locura? Pues no tanto. Usó una disciplina ficticia llamada psicohistoria, que combinaba estadística y sociología para predecir el comportamiento de grandes grupos de personas. En términos simples, es como si hoy pudiéramos predecir el resultado de una elección, analizando millones de publicaciones en redes sociales. Lo increíble de Asimov es que hizo que todo esto pareciera posible. Su escritura no era solo entretenimiento, era una invitación a pensar en el futuro de la humanidad y en nuestra relación con la tecnología. Aunque muchas de sus historias suceden en planetas lejanos o siglos en el futuro, las preguntas que plantea son profundamente humanas. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué papel juega la ética en la ciencia? ¿Qué nos hace verdaderamente humanos? Además, era un maestro en explicar conceptos complejos de forma sencilla. Si leías uno de sus ensayos sobre el origen del universo o la evolución de las estrellas, te sentías como si un amigo te estuviera contando una historia fascinante en la mesa de un café. No usaba jerga científica para impresionar, quería que cualquiera pudiera entender y disfrutar del conocimiento. Isaac Asimov no solo escribió sobre el futuro, escribió para el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, cuando interactúes con un robot o uses un sistema avanzado de inteligencia artificial, estarás experimentando un pequeño eco de las ideas que él plantó en la mente de millones de personas. Ahora dime, ¿te imaginas cómo sería nuestro mundo si todos los avances tecnológicos estuvieran guiados por las 3 leyes de la robótica? ¿Sabías que un descubrimiento en Mallorca podría cambiar todo lo que sabemos sobre el origen de los mamíferos? En esta isla, famosa por sus playas y su belleza mediterránea, paleontólogos encontraron al gorgonopsio más antiguo del planeta, un depredador prehistórico de hace entre 270 y 280 millones de años. Este hallazgo no solo reescribe la historia de la evolución, sino que también posiciona a esta región como un escenario clave para comprender nuestros propios orígenes. Para entender la magnitud de este descubrimiento, viajemos al período Pérmico.
En aquel entonces, Mallorca no era la isla que conocemos hoy, sino parte del supercontinente Pangea, situada cerca del Ecuador. Imagínate un paisaje de llanuras húmedas, charcas temporales y un clima monzónico que alternaba estaciones de lluvias intensas y sequías extremas. En este entorno hostil vivía el gorgonopsio, un depredador que combinaba características de reptiles y mamíferos, y que dominaba como un verdadero superdepredador. Este fósil, encontrado en la Sierra de Tramontana, ha dejado boquiabiertos a los científicos. Fragmentos de cráneo, vértebras, costillas y una pierna casi completa han permitido reconstruir la anatomía de este animal. Piensa en un perro de tamaño medio, pero con un cuerpo más robusto y dientes de sable tan afilados como los de un tigre prehistórico. Aunque carecía de pelo y orejas, este gorgonopsio tenía patas posicionadas verticalmente, lo que le permitía moverse de forma más eficiente que los reptiles de su época. Era un cazador ágil y especializado, probablemente persiguiendo a herbívoros como los captorrínidos, unos reptiles que también habitaron Mallorca. Antes de este hallazgo, los gorgonopsios solo se conocían en zonas como Rusia o Sudáfrica, y los fósiles más antiguos tenían unos 265 millones de años. Descubrir un ejemplar más antiguo en una región ecuatorial como Mallorca cambia completamente las teorías sobre dónde y cómo surgieron los sinápsidos, el grupo evolutivo del que descendemos los mamíferos. Es como si descubrieras que el árbol genealógico de tu familia comienza en un lugar completamente inesperado. La vida en el Pérmico no era fácil. Era un periodo de extremos, con temperaturas globales elevadas y cambios climáticos drásticos. Los gorgonopsios surgieron como los primeros depredadores verdaderamente especializados. Un logro evolutivo comparable al desarrollo del vuelo en las aves o la visión binocular en los primates. El clima monzónico de Mallorca moldeó a estos animales, otorgándoles adaptaciones metabólicas y anatómicas que posteriormente darían forma a los primeros mamíferos. Pero, ¿por qué Mallorca? Aunque hoy es una pequeña isla en el Mediterráneo, su registro fósil ha sorprendido a los científicos una y otra vez. Desde el mosquito más antiguo del mundo hasta fósiles marinos y ahora el gorgonopsio más antiguo, las Baleares son un verdadero tesoro paleontológico. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre el pasado, sino que plantea nuevas preguntas sobre cómo los primeros mamíferos lograron diversificarse después de eventos catastróficos como la extinción masiva del Pérmico. Es un recordatorio de que la historia de la vida es un rompecabezas en constante construcción. Ahora la pregunta inevitable: si Mallorca pudo albergar a un depredador tan antiguo y crucial para nuestra historia, ¿qué otros secretos podría esconder bajo su superficie? ¿Sabías que los gusanos de Chernóbil podrían tener la clave para resolver uno de los mayores misterios de la biología? Estos pequeños nematodos, habitantes de la zona de exclusión más famosa del mundo, han desconcertado a los científicos por su sorprendente resistencia a los niveles extremos de radiación. Este fenómeno abre una ventana fascinante para estudiar la adaptación genética y los mecanismos de reparación del ADN, temas cruciales en la comprensión de enfermedades como el cáncer. Pero, ¿cómo pueden sobrevivir estos organismos donde otros perecen? La zona de exclusión de Chernóbil, con sus 2.600 kilómetros cuadrados, es un lugar donde la naturaleza ha desafiado las reglas. Aunque para los humanos sigue siendo un área peligrosa e intransitable, para muchas especies animales y vegetales se ha convertido en un santuario inesperado. Sin conocimiento de los peligros de la radiación, plantas y animales han colonizado esta área, prosperando en un entorno donde el hombre no puede entrar sin protección especial. Pero, entre todos los supervivientes de este paisaje apocalíptico, los nematodos de la especie Oscheus tipulae destacan como verdaderos campeones de la resistencia genética. Un equipo de investigadores estadounidenses y ucranianos decidió investigar el ADN de estos gusanos, comparándolos con sus congéneres de otras partes del mundo. Para ello, recolectaron cientos de especímenes de diferentes puntos de la zona de exclusión, lugares con variados niveles de radiactividad. Luego,
Analizaron su ADN en busca de mutaciones relacionadas con la exposición a radiación. Estos pequeños organismos, que también habitan en lugares tan distantes como Filipinas, Alemania, Estados Unidos, Mauricio y Australia, fueron el objeto perfecto de estudio debido a su ciclo de vida rápido y su capacidad para resistir condiciones extremas, incluso la congelación. Los resultados del análisis, publicados en la revista PNAS, fueron tan sorprendentes como intrigantes. Contra todo pronóstico, el ADN de los nematodos de Chernóbil no mostraba el daño esperado por la radiación. Incluso más curioso, no había una correlación directa entre la intensidad de la radiación ambiental y la tasa de mutaciones en el ADN. Es decir, gusanos de zonas con niveles más altos de radiación no presentaban necesariamente más mutaciones que aquellos de áreas menos contaminadas. Este descubrimiento plantea preguntas fascinantes. ¿Podrían estos nematodos haber desarrollado mecanismos internos que los protegen del daño genético? Sabemos que la radiación puede causar rupturas en las cadenas de ADN, pero estos gusanos parecen haber encontrado una manera de reparar o incluso prevenir tales daños. Este hallazgo es particularmente importante porque los humanos compartimos ciertos mecanismos de reparación del ADN con estos diminutos seres. ¿Qué podríamos aprender de ellos para mejorar nuestra propia resistencia a la radiación o prevenir enfermedades genéticas? Para hacer un paralelismo, imagina una familia viviendo en una zona industrial con aire contaminado. Si los miembros de esa familia, generación tras generación, no desarrollan problemas respiratorios, mientras los vecinos sí, los investigadores querrían saber qué hay en su genética que los hace diferentes. Algo similar ocurre con los gusanos de Chernóbil, que parecen haber ganado una lotería evolutiva de adaptaciones genéticas. Sin embargo, este estudio también enfrenta sus limitaciones. Los investigadores no pudieron determinar con precisión cuánto tiempo los gusanos recolectados y sus antepasados habían permanecido en los lugares más radiactivos. Esto significa que los niveles reales de exposición a la radiación podrían variar, y los resultados deben interpretarse con cautela. Más allá de las preguntas científicas, este hallazgo invita a reflexionar sobre la capacidad de la vida para adaptarse a los entornos más hostiles. En un mundo donde el cambio climático y los desastres nucleares son una realidad, estos gusanos podrían ofrecernos pistas esenciales sobre cómo otras formas de vida, incluyendo la nuestra, podrían enfrentar futuros desafíos. Ahora, sabiendo que los gusanos de Chernóbil han sobrevivido y prosperado donde otros fallarían, surge una pregunta fascinante. ¿Podría algún día la humanidad aprender de estos pequeños sobrevivientes cómo adaptarse a las condiciones más extremas del planeta? ¿Sabías que lo que llamamos realidad podría ser solo un espejismo cuántico? Aunque el mundo que vemos parece lógico, predecible y ordenado, en su nivel más profundo, las reglas son mucho más extrañas. En el universo cuántico, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Los eventos no tienen causas claras y las posibilidades son infinitas. Entonces, ¿cómo pasamos de ese caos cuántico al mundo clásico que vivimos a diario, donde las cosas parecen estar bajo control? Imagina que tienes una madeja de hilo completamente enredada. A simple vista, parece un desastre, pero con paciencia, una aguja y un poco de destreza, puedes tejer una bufanda ordenada y útil. Algo similar ocurre con la realidad. La decoherencia cuántica, un proceso natural, actúa como esa aguja, transformando el desorden microscópico en algo coherente y estable. Un grupo de científicos decidió investigar este fenómeno usando simulaciones numéricas avanzadas. Modelaron sistemas cuánticos, partículas aisladas intercambiando energía, para ver cómo evolucionaban. Usaron matrices aleatorias, una herramienta matemática que captura comportamientos complejos, para simular lo que ocurre cuando añadimos más partículas al sistema. Lo que descubrieron fue fascinante. Los efectos cuánticos, como la capacidad de estar en múltiples estados al mismo tiempo,
desaparecen a medida que el sistema crece. Es como lanzar muchas piedras en una piscina. Al principio, las ondas son visibles y ordenadas, pero al aumentar el número de piedras, las ondas chocan, se cancelan y el agua parece tranquila. ¿Por qué es esto importante? Porque explica por qué el mundo que percibimos no muestra rastros del comportamiento cuántico. A escalas microscópicas, el universo es un lugar caótico e incierto, pero a medida que los sistemas se hacen más grandes, las propiedades cuánticas se diluyen, dejando solo la estabilidad clásica. Es como si, de todas las posibles versiones de la realidad, solo la más ordenada y coherente lograra llegar hasta nosotros. Pensemos en algo más cotidiano. ¿Has jugado alguna vez con dados? Si lanzas 2 o 3, podrías obtener combinaciones raras, como que todos caigan en el mismo número. Pero si lanzas millones de dados, esas combinaciones extrañas se vuelven insignificantes frente al promedio. La mayoría caerán en números diferentes, y el patrón general será predecible. De manera similar, en el mundo cuántico, los efectos extraños desaparecen al sumar más partículas, dejando solo lo que podemos observar. Este descubrimiento no es solo una curiosidad teórica. Tiene aplicaciones prácticas en campos como la computación cuántica. Las computadoras cuánticas dependen de mantener efectos como la superposición y el entrelazamiento. Entender cómo y cuándo se pierde esta coherencia ayudará a los científicos a diseñar dispositivos más eficientes. También nos da pistas sobre temas más profundos, como el multiverso y cómo se forman las historias paralelas. Según esta investigación, las realidades que experimentamos no son aleatorias, son seleccionadas por las propias leyes cuánticas que prefieren comportamientos estables y medibles. Quizás lo más intrigante de todo es cómo la decoherencia parece protegernos del caos. Si pudiéramos percibir toda la información cuántica sin filtro, sería como tratar de entender una conversación en una habitación con cientos de personas hablando al mismo tiempo. Sería un caos abrumador. Pero gracias a la decoherencia, solo vemos una versión coherente de la realidad, como si el universo eligiera mostrarnos el bosque y no los millones de árboles. Entonces, ¿es nuestra realidad un producto inevitable de las leyes cuánticas o simplemente una ilusión creada por nuestras limitaciones para percibir? ¿Sabías que la evolución no siempre avanza hacia adelante? Aunque solemos imaginarla como una escalera que subimos constantemente hacia la perfección, nuevos hallazgos están desafiando esta idea. Piensa en los helechos, esas plantas milenarias que decoran desde bosques tropicales hasta jardines modernos. Resulta que algunos de ellos han dado un sorprendente paso atrás en su evolución, recuperando características del pasado para adaptarse mejor al presente. Este fascinante descubrimiento nos invita a replantearnos cómo funciona realmente la evolución. Primero, hagamos un poco de memoria. ¿Recuerdas esa famosa ilustración de un mono encorvado que lentamente se convierte en un humano erguido? Esa imagen, conocida como la marcha del progreso, nos da una idea muy lineal de la evolución. Pero la realidad es mucho más compleja. En lugar de una escalera recta, la evolución es más como un sendero enredado, lleno de bifurcaciones, retrocesos y caminos que se cruzan. A veces, avanzar puede significar mirar hacia atrás. Un grupo de científicos de las universidades de Tennessee y Cornell descubrió algo sorprendente mientras estudiaba los helechos en cadena de la familia Blechnaceae. Estas plantas, que han estado en la Tierra por unos impresionantes 360 millones de años, tienen una estrategia reproductiva fascinante. Algunas producen esporas y realizan fotosíntesis en la misma hoja, un método llamado monomorfismo. Otras, más especializadas, separan estas funciones en hojas distintas, lo que se conoce como dimorfismo. Durante mucho tiempo se pensó que esta especialización era un camino sin retorno. Una vez que una planta desarrollaba el dimorfismo, no podía volver atrás. Pero los investigadores descubrieron algo asombroso. Algunos helechos que habían evolucionado hacia el dimorfismo decidieron retroceder y volver al monomorfismo.
Es como si hubieran redescubierto un viejo truco para sobrevivir en su entorno. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una caja de herramientas. Al principio, tienes solo un martillo, que sirve para todo. Luego, con el tiempo, consigues herramientas más especializadas, un destornillador, una llave inglesa, una sierra. Pero, ¿qué pasa si te mudas a un lugar donde solo necesitas el martillo? Guardas las demás herramientas y vuelves a usar lo básico. Los helechos hicieron algo similar. Volvieron a lo esencial cuando las circunstancias lo requerían. ¿Y por qué tienen tanta flexibilidad? Porque, a diferencia de muchas otras plantas, los helechos carecen de semillas, frutos o flores. Esto les da una libertad impresionante para reorganizar su diseño y decidir dónde colocar sus estructuras reproductoras. Este detalle, que podría parecer una limitación, se convierte en su mayor ventaja. Este descubrimiento tiene implicaciones enormes, especialmente en un mundo donde el cambio climático está alterando los ecosistemas a un ritmo vertiginoso. Saber qué plantas pueden adaptarse y cuáles están demasiado especializadas para sobrevivir es crucial. Los helechos, con su historia de adaptaciones a lo largo de millones de años, parecen estar mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Pensemos en otros ejemplos. Los cangrejos. Por alguna razón, la evolución parece tener una obsesión con ellos. Una y otra vez, distintas especies evolucionan para parecerse a un cangrejo, un fenómeno conocido como carcinización. Es como si la naturaleza dijera, ¿sabes qué funciona? ¡Un cangrejo! Estos giros inesperados nos muestran que la evolución no tiene un destino fijo. Es un constante proceso de ensayo y error. Y si aún te cuesta visualizarlo, imagina esto. La evolución no es un tren que avanza sin detenerse. Es más como un niño jugando con un Lego gigante, desarmando y rearmando piezas para ver qué funciona mejor en cada momento. Así que la próxima vez que veas un helecho, piensa en todo lo que ha pasado para llegar hasta ahí. Desde eras donde los dinosaurios dominaban la Tierra hasta adaptarse a las condiciones de un planeta cambiante, estas plantas nos recuerdan que la naturaleza siempre encuentra formas ingeniosas de sobrevivir. Ahora te pregunto, si la naturaleza puede retroceder para avanzar, ¿qué lecciones podríamos aprender nosotros sobre adaptarnos a los cambios de la vida? ¿Sabías que la duración de nuestros días está cambiando, aunque apenas lo notemos? Algo fascinante está ocurriendo en las profundidades de la Tierra, y los científicos están descubriendo cómo afecta directamente al tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su eje. Puede que no sea perceptible ahora, pero en el futuro podríamos despedirnos de los días de 24 horas, tal como los conocemos. El secreto de este fenómeno se esconde a miles de kilómetros bajo nuestros pies, en el núcleo externo de la Tierra. Este núcleo, formado principalmente por hierro y níquel en estado líquido, no solo es responsable del campo magnético que nos protege del espacio, sino también de pequeños cambios en la rotación del planeta. Según un reciente estudio del ETH Zurich, estos movimientos internos están provocando fluctuaciones en la duración de los días, variaciones de entre 3 y 4 milisegundos. Aunque esto pueda parecer insignificante, es suficiente para despertar la curiosidad de los científicos. Imagina esto. Estás usando un reloj ultramoderno que mide el tiempo con una precisión increíble. De repente, notas que algo no cuadra. Cada día es unos milisegundos más largo de lo esperado. No sería un gran problema en tu rutina diaria, pero a largo plazo, estas pequeñas diferencias se acumulan y pueden generar cambios notables. Así es como los investigadores han detectado este fenómeno, estudiando registros históricos de eclipses y otros eventos astronómicos que datan de hace más de 2700 años. ¿Y por qué sucede esto? El núcleo externo de la Tierra no está en reposo. Es un océano de metal líquido que se mueve constantemente. Estos movimientos generan fuerzas que interactúan con el manto, la capa sólida que lo rodea, y afectan la velocidad de rotación del planeta.
Es un poco como cuando un patinador sobre hielo ajusta su velocidad moviendo los brazos. Si los lleva más cerca del cuerpo, gira más rápido. Si los extiende, gira más lento. En el caso de la Tierra, los movimientos del núcleo son los brazos que influyen en nuestra rotación. Pero este no es el único factor que afecta la duración de los días. La atracción gravitacional de la Luna, por ejemplo, causa mareas que ralentizan ligeramente la rotación terrestre con el tiempo. También está el derretimiento de los glaciares, que redistribuye la masa del planeta y genera pequeños cambios en su velocidad de giro. Sin embargo, lo que hace único este descubrimiento es que las fluctuaciones del núcleo parecen ser mucho más constantes y afectan la rotación a lo largo de miles de años. Para investigar este enigma, los científicos utilizaron herramientas de última generación, como redes neuronales y modelos de magnetohidrodinámica. Básicamente, combinaron física, matemáticas y datos históricos para entender mejor cómo interactúan las capas internas de la Tierra. Y aunque han avanzado mucho, todavía queda mucho por descubrir. Las interacciones entre el núcleo, el manto y la corteza son tan complejas que los modelos actuales apenas comienzan a rascar la superficie de este misterioso sistema. Pensemos en esto con un ejemplo más cercano. Imagina que tienes un reloj mecánico antiguo. Cada engranaje, resorte y rueda cumple una función específica para mantener el tiempo. Ahora, imagina que uno de los engranajes empieza a moverse más rápido o más lento de lo habitual. Aunque el cambio sea pequeño, eventualmente afectará a todo el reloj. Algo similar ocurre con la Tierra. Las pequeñas alteraciones en el núcleo se propagan hacia el manto y finalmente afectan la rotación del planeta. Aunque estos cambios son demasiado pequeños para que los notemos ahora, tienen implicaciones importantes para el futuro. Por ejemplo, los sistemas GPS y otros dispositivos tecnológicos que dependen de mediciones precisas del tiempo podrían necesitar ajustes en las próximas décadas. Además, este tipo de investigaciones nos ayuda a comprender mejor los mecanismos internos de nuestro planeta y cómo interactúan con el resto del sistema solar. Así que la próxima vez que mires el reloj y veas que se acerca la medianoche, piensa en todo lo que está ocurriendo bajo tus pies para que ese segundo transcurra como lo hace. Ahora dime, si el núcleo de la Tierra puede cambiar el ritmo del tiempo, ¿qué otros misterios ocultos estarán esperando a ser descubiertos? ¿Sabías que la Tierra no es perfectamente redonda? Aunque a simple vista parece una esfera perfecta, en realidad tiene una forma peculiar conocida como esferoide achatado. ¿Qué significa esto? Que nuestro planeta está ligeramente ensanchado en el ecuador y aplanado en los polos. Pero espera, ¿cómo es posible algo así? Todo tiene que ver con la rotación de la Tierra. Imagina que tienes una pelota de masa flexible y la haces girar rápidamente. ¿Qué ocurre? La fuerza centrífuga hará que esa pelota se abombe un poco en el centro, mientras los extremos se comprimen. Eso mismo sucede con la Tierra, solo que en lugar de una pelota de goma, estamos hablando de un planeta gigantesco compuesto por roca, agua y magma. Ahora, para ponerlo en números, el diámetro de la Tierra en el Ecuador es aproximadamente 43 kilómetros más grande que el diámetro en los polos. ¿Qué tan grande es esta diferencia? Bueno, 43 kilómetros puede parecer mucho, pero en un planeta de más de 12.700 kilómetros de diámetro, es casi insignificante a simple vista. Sin embargo, ese pequeño detalle tiene un gran impacto en cómo entendemos nuestro mundo. Por ejemplo, si decides subir al monte Everest, el punto más alto sobre el nivel del mar, podrías pensar que estarías más cerca del espacio que en cualquier otro lugar del planeta. Pero no es del todo cierto. En realidad, el punto más alejado del centro de la Tierra no es el Everest, sino el monte Chimborazo, en Ecuador. Esto ocurre porque este monte está ubicado justo cerca del Ecuador, donde la panza de la Tierra sobresale más. Así que si alguna vez quieres estar más cerca de las estrellas, podrías considerar visitar Chimborazo en lugar del Himalaya. Otro ejemplo interesante es cómo esta forma afecta nuestra vida cotidiana. Los satélites artificiales,
como los que usamos para GPS o para observar el clima, necesitan tomar en cuenta el bulto ecuatorial para calcular sus trayectorias. Si no lo hicieran, sus cálculos estarían desviados y podríamos perdernos, incluso al usar una simple aplicación de mapas. Pero la diversión no termina aquí. La forma achatada de la Tierra también influye en cómo pesamos. Sí, tu peso cambia dependiendo de dónde estés. La fuerza gravitacional es un poco menor en el ecuador porque estás más lejos del núcleo terrestre. Por lo tanto, si pesas 70 kilogramos en los polos, podrías pesar unos gramos menos en el ecuador. No es una diferencia que notarías en la báscula, pero es un detalle fascinante que demuestra cómo la física afecta nuestras vidas en formas que ni imaginamos. Y hablando de fuerzas, hay otro efecto curioso. La fuerza de Coriolis, que es causada precisamente por la forma y la rotación de la Tierra. Esta fuerza es la responsable de que los huracanes giren en direcciones opuestas dependiendo del hemisferio en el que se encuentren. En el norte, giran en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que en el sur lo hacen al revés. Aunque esta fuerza también afecta cosas más pequeñas, como el agua que fluye en un fregadero, el efecto es tan sutil que no lo notarías a simple vista. Así que la próxima vez que pienses en la Tierra, recuerda que no es solo una esfera estática flotando en el espacio. Es un planeta dinámico, con una forma única que afecta tanto la forma en que medimos, viajamos y entendemos nuestro entorno. Ahora bien, si la forma de la Tierra influye tanto en nuestra vida cotidiana, ¿qué otros secretos estará guardando nuestro planeta bajo su superficie? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.